Ahí voy, pone la pava, que tenemos que charlar. Un mate sana el alma, compartir, reír, amar. Ahí voy, pone la pava, que tenemos que charlar. Un mate sana el alma, compartir, reír, amar. Casi, Roberto, le tengo que preguntar esto, que para mí, primero decirle que para mí es un honor poder estar charlando con usted. Bueno, muchas gracias. Porque culturalmente usted es diverso, porque no es una sola arte la que ha enganchado, un solo arte, sino que usted ha sabido combinar una institución que va, creo que es más difícil ser hijo de Atahualpa que Atahualpa. No sé, no sé. No, yo creo, no sé, a mí no me pesa, digamos. O sea, el día que asumí la responsabilidad de, que fue en el año 94, 2 años después que murió mi padre, yo me dedicaba al campo. O sea, tenía una pequeña propiedad y la trabajaba. Y murieron mis padres y bueno, hubo esa etapa de transición en que... Y bueno, un día decidí dedicarme a difundir su obra. No era fácil porque si bien yo conocía nombres de gerentes de empresas discográficas, de gente, pero no tenía trato, ni conocía los secretos de la burocracia, de las administraciones, de hecho, porque nunca me interesó. Además, estaba en otro rubro. En otra cosa. Entonces, bueno, ahí empecé con esto y la verdad que digamos, creo que trabajé con muchos errores, ¿no? Porque uno al no conocer también va aprendiendo en el error, pero me pareció, y cada vez me parece más, o sea, es algo que ha crecido en mí, en que la importancia de la obra de mi padre la considero fundamental. O sea, fundamental no solo para los argentinos, sino para mucha gente en el mundo, ¿no? Hay un mensaje ahí que hoy tiene una actualidad increíble. Generalmente tomo mucho la última parte de su vida, digamos de los años 60 en adelante, que fue cuando él empezó a ir a Europa, y no porque haya europeizado su visión de las cosas, sino porque viajar por el mundo a él le permitió ver otros mundos, otros universos culturales y ver cuánto había de común con nosotros. Claro. ¿No? La posibilidad de poder comparar y aunar algunos criterios. Claro, y compartir momentos con gente de pueblos, ¿no? O sea, entonces vos tenés en el museo una foto de un paisano húngaro con un sombrero, botas y una especie de bombacha. Y bueno, porque andaban a caballo esa gente, entonces hay una similitud con lo nuestro, o sea, muchas cosas. Y yo creo que ahí él empezó a desarrollar un mensaje humanista, que yo lo traía de antes, pero por ahí a lo mejor los acontecimientos políticos lo derivaron hacia otras formas de expresarlo, pero después no, yo creo que a partir de esos años más o menos, estamos hablando de sus 54, 55, 58 años, él desarrolló una visión muy abarcadora de la humanidad en realidad, ¿no? Sabiduría que se trae, ¿no? Que no se aprende en una universidad. No, la sabiduría es algo que se macera dentro de uno, a veces gracias a los conocimientos, pero generalmente tiene que ver más con la observación de los fenómenos que suceden, que a lo mejor pequeños fenómenos, ¿no? Que se dan en un pueblo, qué sé yo. Sí, a veces observar, escuchar más que declamar o decir, ¿no? Absolutamente. Tal cual. Porque ¿Cómo fue la niñez? Porque yo me imagino, a ver, Roberto de la mano de Don Atahualpa, de Roberto, y ¿cómo fue la niñez
suyo? Mira, mi primer niñez fue lejos de mi padre. Mi padre se fue yo nací en el 48, septiembre, mi padre se fue en diciembre al exilio. No me pudo bautizar, o sea, no me pudo dar su apellido porque si no lo metían preso. O sea, estaba en la clandestinidad, digamos. Entonces, o sea, mi primer nombre fue Roberto Pepín, el nombre de mi madre. El apellido de mi madre. Y a partir de ahí, bueno, mi madre, como ya tenían ese rinconcito de agua escondida en el cerro, que todavía no se llamaba agua escondida, mi madre se habían propuesto construir un ranchito. Que está la foto por ahí, un ranchito. Un ranchito. Medio del monte, porque todo eso era monte. Y mi madre, bueno, íbamos a lo de Don Pachi, viste que era una de las figuras legendarias del cerro. El Indio Pachi. El Indio Pachi. Y ahí parábamos en una pieza con mi madre y ella iba todos los días a pie hasta Agua Escondida, que son 200 metros, a ver cómo avanzaba la construcción, el rancho. Y bueno, esa fue mi crianza. Yo me crié, en realidad, yo nací en Buenos Aires, en Capital. En Pueyrredón y Anchorena, para ser más claro. Pero me crié en Cerro Colorado. Qué lindo. Y para mí, esa etapa de mi vida fue fundamental. O sea, me marcó a fuego, que no lo puedo descifrar exactamente, pero con el campesino, en particular el nuestro, digamos, del norte Serrano, de Córdoba, claro, me unen cosas que no se pueden decir, pero... Te van surgiendo mientras vos vas haciendo esta difusión. Que fueron vivencias, claro. ¿viste? Porque los que construían la casa eran gente de ahí. De ahí, claro. Que funcionaban como albañiles, porque sabían manejar la piedra. Hicieron el techo de paja, fue así el primer techo nuestro. Y ahí se vinieron mis padres, cuando volvió el Tata de Europa en el 52. O sea, vos tenías 4 años más o menos. 4 años y algo. ¿Te recordás esa vuelta? Mira, no tengo memoria de él de esos años. Sí, contaba mamá que cuando llegó, por supuesto, estábamos en Buenos Aires cuando él llegó y entró al departamento y se pusieron a bailar un vals. Pues mamá era francesa, ¿no? Entonces bailaron un vals y me decía mamá me contó mi madre que lo agarré a patadas al Tata, porque quién era el tipo que estaba bailando con mamá. Claro, mirá vos. Y me imagino que de ahí los relatos eran, no sé si el término es verborrágico, pero hablaba mucho el Tata, ¿no? Como todo el mundo lo ha visto siempre. Es que él no se... No era un personaje que era no armó un personaje. Él era así. Pero palabra que largaba. Ah, sí, por ahí te largaba una observación, pero no a vos. Me parece tal cosa, ¿viste? Y al ángulo, como decimos. Totalmente. Qué bárbaro. ¿Qué te acordás de lo primero que te acordás? A partir de ahí dijiste una primera niñez, una segunda niñez ya con el Tata, como le decís acá. Y ahí, ¿cuáles son las primeras? Mira, los mejores recuerdos era cuando empecé a ir al colegio a los 5 o 6 años. Lo hice en Buenos Aires, en el colegio francés, porque mi madre quería que yo estudiara la lengua materna, que ya la sabía, o sea, ella me había enseñado. O sea, fue mi lengua materna. Claro, la que se hablaba en el rancho. Exacto, porque claro, ella me empezó a hablar en francés y yo aprendí a hablar en francés, fue lo primero. Mira. Y en criollo, con los paisanos. Claro, con lo que construí en el rancho. Qué hermoso. Eso fue Entonces... y digamos, los primeros recuerdos eran un señor de Santa Elena, me regaló un petizo, el ventarrón, era un petizo negro así, malo y jodido. Como buen petizo. Pero malo, Vos sabés que tenía el récord de haber quebrado 3 hombres grandes. Ah, bravo, en serio. No era bravo, sí era jodido, pero de buenas como venía, faca, hacía algo. Y claro, vos ponés el brazo... Y lo primero 3 fracturas tenía en su haber. Y a mí me volteó un montón de veces, pero nunca me lastimó. Y bueno, los recuerdos que tengo son esos, justamente de haber ensillado los caballos, ir al pueblo a hacer las compras, no teníamos auto. Así que íbamos hasta el pueblo, al almacén, hacíamos las compras, el Tata tomaba unos vinitos con los paisanos.
Yo por ahí seguramente jugaba con alguno de los chicos. Y bueno, después nos volvíamos a la noche, a veces había baile y bueno, íbamos al baile de a caballo con mi madre también, era jinete y tenía su caballo. Bailábamos gatos, chacarera, paso doble, esos bailes con propalación que había en los pueblos. Y otras veces iba mi padre solo con la guitarra al pueblo, entonces ahí ya nos quedábamos en casa porque iba a volver tarde. Entonces se juntaba en el boliche, en el bar de Don Justo en particular, se juntaba con 2 o 3 porque el cerro tenía la particularidad de que muy pocos habitantes, pero unos cuantos guitarreros de campo, ¿no? Muy elementales, digamos. Improvisar ahí. Muy elementales para la hora de tocar, pero cada uno tenía una piecita, había compuesto alguna cosa. Y bueno, a mi padre le gustaba juntarse con esa gente. Está haciendo ciudad. Malvinas Argentinas. Gestión Silvina González. En Peucor tenemos todos los repuestos para tu Peugeot y Citroën. Consultas peucor.com.ar 0351 441 9200. Comprendernos. Para ayudarnos. Para compartir. Para relacionarnos. Para perdonar. Para respetarnos. Nos llevemos mejor. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. defensorcordoba.org.ar. ¡Romero! ¡Romerito! ¿Qué haces? Romero. Romerito. No. Bueno, Roberto, hemos puesto. Sí. Yo voy con amargo y vos vas con dulce. Sí, señor. Así, no es que yo te hacía el amargo y nada más, sino que cada uno toma el que le gusta. Me imagino lo que debe ser para los que hacemos comunicación. Me contabas hace un rato que vos hacías la comunicación, la prensa de tu papá. Tenía idea. Lo que sucedió fue que me daba bronca que mi viejo tenía la actividad del Tata tenía mucha repercusión afuera. Ajá. Y en la Argentina no se sabía nada. Entonces, a través de un amigo de Córdoba, Forteza, Juan Carlos Forteza, que colaboraba ahí en Radio Rivadavia de Buenos Aires, en el tiempo que Radio Rivadavia estaba Carrizo con La Vida y el Canto. Ah, claro. Me hizo un nexo ahí, entonces yo, cada vez que pasaba algo afuera, le llevaba una notita a Carrizo para que la leyera. Y sobre Atahualpa. En el mundo. Entonces, bueno, parece que eso llamó la atención de los muchachos que gustan prohibir de todo. Época jodida, 78. Y bueno, me vinieron a buscar, no estaba mi madre. Collita, ¿qué estás haciendo? ¿En qué andás? No, nada, madre, le digo, ¿qué va a hacer? ¿No? Ando contando las cosas del Tata. Del Tata nada más, pero yo ya ni sabía. Así que bueno, me fui 15 días a Mar del Plata, porque un amigo me dijo, mira, si no andás en nada, en alguna clandestinidad,
se van a olvidar de vos. Mira. Pero después de ahí digo, bueno, con mi mujer, ¿qué hacemos? Y bueno, nos vamos al cerro, tengo el campito, estaba lo que era la casa del museo hoy, pero en ese tiempo era nuestra casa. Así ¿Rancho, que me instalé no? ahí. ¿Era el rancho? No, ya era una casa con... Pero donde había nacido desde rancho Claro, ahí, en sí, el mismo lugar. ese mismo lugar. Físicamente el mismo lugar. Sí. Qué hermoso. Así que nos fuimos a vivir ahí hasta el año 89 que se hizo el museo y bueno, yo trabajaba el campito, después me compré otro campito y bueno, iba haciendo esto. Pero te habías como retirado un poco de la cuestión comunicacional del Tata. Totalmente. No. Y cuando se hace el museo, ¿por qué se toma la decisión? ¿Quién? Porque ¿Sos inquieto, digamos? Porque te veo que siempre has sido bastante inquieto. Sí. Mira, no, sucede que mi padre tenía en el departamento de Buenos Aires, tenía todos sus premios en placares. No tenía, o sea, no es que el departamento fuera chico, pero tenía un montón de cosas en los placares. Cuando se dona a la fundación en el 89 este lugar, le digo a mis padres, che, bueno, cargo la camioneta, llevo todo al cerro y que allá armen un museo con todo lo que hay acá, porque eso no tenía forma de mostrarse. Pero la fundación en sí... Está en Buenos Aires. Claro, digamos, la administrativa, la sede administrativa es Buenos Aires. Pero la funcional, digamos, donde funciona... El museo y otras cosas, es ¿no? lo del museo, Bien. sí. Así que cargaste la camioneta y... Hice como 2 o 3 viajes llevando cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto? Sí. Recuerdo. Libros, llevé 3.000 y pico de libros, o sea... Tremendo. Y bueno, se empezó a trabajar ahí, tuvimos la suerte de que gente de Córdoba, o sea, estuvo Nelly Canepari, una antropóloga muy conocida que escribía cuentos para niños en Córdoba, la hija del pintor Malanca, Alicia Malanca, Monona Elías, o sea, hubo varias, Zulma Lastra de Montevideo, o sea, hubo varias gente que colaboró en el armado de esto, Marcelo Vena, que hoy es un ceramista reconocido internacionalmente y vive en Cerro Colorado. Así que bueno, empezó a funcionar el museo, después fallecieron mis padres, quedaron medio en el aire y bueno, en un momento dado, ante la emergencia, digo, bueno, me voy a hacer cargo. Yo venía ya difundiendo la obra del Tata, pero con la fundación era vocal, pero dejaba que quienes manejaban eso lo lleven adelante. Y hoy al frente de la fundación. Y hoy sí, hace 20 años y la verdad que quiero preparar a algunas personas para que sigan adelante ellos. Yo ya, es decir, ordeno, organizo y después... Me quedo con una frase, Roberto, que dijiste al principio, que no sea solamente de la familia, la obra del Tata. No. Permítame decirle Tata afectuosamente a Don Atahualpa. Está perfecto. Pero digo que prospere y que siga enseñando porque no pierde vigencia. Me quedo un poco con eso. Es decir, realmente, yo te digo, a mí me sorprende cada vez más. O sea, qué sé yo, ahora bueno, vamos a hacer la celebración del 25 de mayo. Papá falleció un 23 de mayo, lo vamos a hacer en el cerro. Pero en junio viene un sacerdote que va a hacer él hace retiros espirituales con la obra de Yupanqui. Él tiene un libro donde hace un paralelo entre la obra de mi padre y los salmos cristianos. Mirá. Y bueno, ya hace 2 años que viene haciendo esto con mucho eco. Las personas que asisten ven muy transformadas muchas veces su forma de ver, no solamente la obra de Yupanqui, sino la vida misma. Entonces, es decir, es la contribución que yo siento, la mejor contribución que yo puedo hacer en esta etapa de mi vida, ¿no? O sea, formar a los jóvenes, que entiendan el mensaje, que los niños se arrimen a la música, no solamente al folclore, a la música y al arte. Sí. Es decir, la poesía, la composición, la pintura, el dibujo. Yo creo que el arte es transformador. Y es decir, digamos, que tengan herramientas para valerse en la vida y que esta herramienta le permita acumular sabiduría. O sea, saber que hay cosas más importantes que el dinero, que el éxito, que la notoriedad,
que hay cosas que no se compran con dinero. Y es decir, entonces, y es lo que yo he aprendido de mis dos padres. Mi madre era una mujer riquísima en Europa, una niña, porque se vino de 20 años. Perdieron todo con la guerra, se puso a trabajar, nunca se quejó. Mi padre, bueno, siempre fue pobre, o sea, yo tengo dos abuelos, uno rico y el otro pobre, así que sé de qué se trata. Pero, bueno, es lo que me enseñaron, a trabajar, digamos, nunca quejarse, nunca los escuché quejarse, claro, por algo. Sí, vos hoy me decías que tu padre te llevaba de la mano. Sí, mi padre me llevaba de la mano un día, yo tendría 7 años, íbamos por la calle Florida en Buenos Aires, me llevaba a Gatti Chávez a cortarme el pelo, porque en ese tiempo era casi un lujo. ¿No? Sí. Y bueno, por ahí nos cruzamos con un hombre grandote que le dice adiós, Chavero. Mi padre le dijo que le vaya bien. Y siguió caminando, ¿no? Conmigo. Yo no le preguntaba porque nunca le preguntaba nada. Después escuché que con mi madre en el departamento cuchicheaban y escuché un apellido. Me olvidé de ese apellido, pero con el tiempo volví a recordar ese apellido y era uno de los que lo había torturado en la cárcel, ¿no? Entonces, es decir, bueno, yo aprendí eso de ellos. Qué gesto, ¿no? Con un saludo creo que te marcó los valores para toda la vida, ¿no? Sí, o sea, dejar de lado rencores o cosas por el estilo, porque esa es, yo soy taoísta, entonces tomé el Tao hace unos cuantos años, y lo que nos enseñaba el maestro Li en ese momento es que la vida es el camino de retorno al cielo, y todo lo que vos puedas hacer te va a ayudar a ese retorno, ¿no? Entonces... A que sea mejor el retorno o sea un poco más complicado. Más duro, exactamente. Por eso siempre para adelante. Y siempre, perdonar, me parece que el perdón estuvo en ese saludo. Es fundamental, ¿no? Es fundamental, sí, yo creo que sí. Pues si no, cargas con una mochila que te empieza a jorobar en el camino, ¿viste? Así que, y bueno, después la actividad de la música, bueno, todo esto vino en el año 2005, me fui a vivir a Villa Mercedes, viví 10 años ahí mientras... Y ahí empecé con la... O sea, siempre hice música, pero ahí empecé con la música en serio. Ahí empecé a musicalizar cosas de mi padre, letras de mi padre, a componer yo. O sea, a volcar las vivencias o los recuerdos, pero más que nada las vivencias en canciones, ¿sí? O en textos escritos. Así que espero en algún momento poder sacar un libro, que lo tengo ahí, lo voy engrosando. Va a ser una enciclopedia. Vamos a renovar el mate, sí, ahora me parece vamos a hacer el... Así no se queda sin nafta, sí. Está viendo Ciudad. Malvinas Argentinas. Gestión Silvina González. En Peucor tenemos todos los repuestos para tu Peugeot y Citroën. Consultas peucor.com.ar 0351 441 9200. Dialoguemos. Para conocernos. Para ser parte. Para encontrarnos. Para acercarnos. Para respetarnos. Nos llevemos mejor. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. defensorcórdoba.org.ar. Un, 3, 2. Prevengamos el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika. Si estás embarazada, profundiza los cuidados. El Zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé. Además, se transmite por vía sexual, por lo que usa preservativo siempre. Consulta a tu médico ante cualquier síntoma. ¡Córdoba entre todos! Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Roberto, me voy a volver al principio de la charla. No sé si te vas a animar todavía, pero ¿te animarías a decirle algo, preguntarle algo al Tata hoy?
Si lo sentáramos acá, yo no me animo ni a decir que lo sumo a esta ronda de mate. Para vos natural, para mí es Atahualpa Yupanqui, ¿no? No, mira, ¿qué le podría decir? Gracias es lo único que le puedo decir, o sea, agradecerle todo lo que me enseñó, aún sin enseñarme en forma directa, sino elíptica muchas veces, qué sé yo, cosas maravillosas. Un día veníamos por la 9 de julio en Córdoba, ahí a la vuelta del Crillón, cuando era el hotel, mi padre paraba siempre ahí. Y íbamos caminando los dos, ya había muerto mi madre, y íbamos a comprarle unas zapatillas para que fuera al cerro y caminara más cómodo, porque mi padre no usaba zapatillas. Claro, siempre. Entonces iba a comprarle de esas zapatillas modernas. Y pasa un señor y al paso le dice, gracias Donata, muchas gracias, siga así. Y bueno, y no se detuvo. Entonces mi padre me dice, ¿ves, hijo? Dice, esa es la mejor crónica que yo puedo recibir en la vida. Que el pueblo me agradezca, sin necesidad digamos, de cosas melosas, no, monumentos. Eso es, esa palabra me da porque he hecho bien la tarea, ¿no? Entonces, bueno, esas son las enseñanzas que él me dio, digamos. Y bueno, obviamente uno procura capitalizar eso, ¿no? Y por eso, bueno, digamos, cuando yo subo a un escenario, nunca pienso en el aplauso, sino pienso en qué puedo darle al público que vino a escucharme. Entonces, creo que eso se percibió acá en Córdoba, porque es la primera vez que actúo en un teatro en Córdoba, teatro importante, en el cierre del Congreso de la Lengua, cuando hicimos un recital que se llamó Yo tengo tantos hermanos. Digamos, yo sentí que el público se dio cuenta de que le estábamos entregando algo que no tenía que ver con la búsqueda, ni siquiera con la idolatría a mi padre, no, porque yo eso no lo trabajo. Él era mi papá. Es otro mensaje en el escenario. Es otro mensaje. Tiene que ver con su obra, con los mensajes de su obra, que son fundamentales para mí, que los hago míos y asocio lo que yo compongo o escribo a ese mensaje. Claro. Lo que se hereda no se compra, dice, ¿no? Y veo en vos una paz al hablar y una sabiduría que uno se pondría a sentarse así como los chicos a escuchar mucho de lo que se dice, quizás un poco más verborrágico que Donata. Yo creo que la paz es el valor fundamental, la paz interior, porque es donde nosotros podemos entregar al otro lo que necesita de nosotros, sin pensar a ver cómo lo ayudo, sino simplemente surge solo en el intercambio. Si yo no tengo paz, siempre hay algo que perturba esa frecuencia que se establece entre las personas. Entonces, es decir, eso es lo que yo diría, me he acostumbrado, es natural en mí, o sea, en fin. Y lo he aprendido justamente de mi madre y mi padre, que tenían flor de carácter, además, ¿no? Sí, los dos. Los dos tenían mucho carácter. Roberto, levantamos el mate, el amargo y el dulce, salud, y por muchos años de la obra y del ejemplo de Donata. Bueno, Andrés, gracias por este rato que lo muchas gracias y por este tiempo que nos han ofrecido, este hermoso lugar, además. Muchísimas gracias, el rico asado. Claro. Y la buena compañía, además. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Roberto. Salud.